Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al repaso de las noticias del día, las noticias más importantes de las últimas horas, poniendo el foco en Israel, en la alerta terrorista que está saltando tanto en Europa como en Estados Unidos, con las declaraciones precisamente del director del FBI y también el foco puesto en el conflicto que sigue teniendo lugar en Ucrania, precisamente Ucrania que dice que ve riesgos de perder la guerra y Rusia diciendo, bueno, pues que está todavía abierta a negociar. Empezamos hablando de Israel, que ha intensificado este martes sus bombardeos sobre la segunda ciudad más grande de Gaza y sus alrededores, presionado por Estados Unidos para evitar más muertes masivas. Israel sostiene que está siendo más preciso a medida que amplía su ofensiva hacia el sur de la franja de Gaza. Los bombardeos aéreos y la ofensiva terrestre han sacado ya a 3/4 partes de sus 2,3 millones de habitantes de sus hogares. Seguimos hablando de Israel, que ha montado un gran sistema de bombas que podrían usarse para inundar los túneles utilizados por el grupo militante de Hamas bajo la franja de Gaza, en un intento por expulsar a los combatientes, según informaba Wall Street Journal. Las fuerzas de defensa de Israel han terminado de ensamblar grandes bombas de agua de mar aproximadamente a 1 milla al norte del campo de refugiados de Al-Shati a mediados del mes pasado. Cada una de estas 5 bombas puede extraer agua del mar Mediterráneo y mover miles de metros cúbicos de agua por hora hacia los túneles, inundándoles prácticamente en cuestión de semanas. Hablamos también de la ONU, que afirma que es imposible crear zonas seguras para que los civiles huyan al interior de la franja de Gaza en medio de la campaña militar de Israel contra el grupo terrorista de Hamas. Dicen que las llamadas zonas seguras no son científicas, no son racionales, no son posibles y que cree que las autoridades son conscientes de ello. Esto es lo que apunta James Elder, portavoz de la Agencia de la ONU para la Infancia. Hablamos también de Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha rechazado este martes las acusaciones de Reino Unido de que estuvo involucrado en una serie de ataques yemeníes en el Mar Rojo. Dice Kanani que estas acusaciones se hacen en línea con objetivos políticos y que indican los esfuerzos de las autoridades británicas para cambiar las realidades de la región y también muestran que están influenciadas por terceros, incluyendo en este caso a Israel. Además, Kanani condena las declaraciones y acciones contraproducentes de algunos funcionarios británicos, describiéndolas como una amenaza a la paz y la estabilidad regional e internacional. Seguimos hablando de Irán, en este caso también de sus alianzas con Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho este martes a su homólogo iraní, a Hossein Amir-Abdollahian, que era importante redoblar los esfuerzos para superar el impacto de las sanciones occidentales en ambos países. Lavrov ha recibido a Abdollahian antes de una visita del presidente iraní Ebrahim Raisi, que va a tener lugar a Rusia precisamente mañana. Pendientes también de Hungría, Víctor Orbán se va a reunir con Emmanuel Macron este jueves antes de una cumbre crucial de la Unión Europea la próxima semana. El primer ministro húngaro dijo el lunes que la Unión Europea debe evitar cualquier discusión sobre la ambición de Ucrania de iniciar conversaciones de adhesión cuando se reúna el próximo martes. De hecho, fuentes del gobierno francés están apuntando a Político que el presidente francés todavía piensa que puede convencer a Orbán de que apoye la adhesión de Ucrania. Se necesita el apoyo de todos los jefes de Estados de la Unión Europea para que un país inicie conversaciones de adhesión y, como saben, Hungría no está por la labor. El foco puesto en Europa, que enfrenta un enorme riesgo de ataques terroristas durante el periodo navideño debido a las consecuencias de la guerra entre Israel y el grupo de Hamas. Esto es lo que advertía este martes el comisionado de Asuntos Internos de la Unión Europea. La advertencia se produjo mientras los investigadores franceses investigan un ataque fatal del fin de semana cerca de la Torre Eiffel en París. Están surgiendo dudas sobre la salud mental de este sospechoso que juró lealtad al grupo extremista Estado Islámico. Precisamente en esta línea, Ives Johansson alerta de ataques terroristas en Europa en Navidad. Lo escuchamos. Dice que las consecuencias de estos ataques que mataron a unas 1.200 personas el 7 de octubre está haciendo que la alerta se haya extendido también a Europa. De hecho, en varias capitales europeas en las últimas semanas decenas de miles de personas han organizado manifestaciones pro-palestinas y también han marchado en apoyo de Israel y contra el creciente antisemitismo. Between Israel and Hamas and the polarization it causes in our society, with the upcoming holiday season, there is a huge risk of terrorist attacks in the European Union. De Europa pasamos a Estados Unidos, donde los armadores han pedido más protección militar en las rutas marítimas de Oriente Medio, después de que los ataques de los rebeldes respaldados por Irán en el Mar Rojo provocaran temores de nuevas perturbaciones en el comercio mundial, incluido el suministro de energía. El domingo, el Pentágono dijo que un buque de guerra estadounidense y 3 buques comerciales habían sido atacados frente a la costa yemení, lo que generó preocupaciones de que los rebeldes hutíes que atacaron barcos israelíes el mes pasado puedan ampliar su campaña en respuesta a la guerra en Gaza. Este mismo lunes, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos
dijo que los ataques eran totalmente inaceptables y agregaba que Estados Unidos está en conversaciones con otros países sobre la creación de un grupo de trabajo marítimo para garantizar el paso seguro de los barcos en el Mar Rojo. Con el foco puesto en Estados Unidos, hablamos ahora del director del FBI, de Christopher Wray. Ha testificado este martes y dice, ojo, que la amenaza terrorista que enfrenta a Estados Unidos ha alcanzado niveles sin precedentes desde el ataque del 7 de octubre contra Israel. El senador Lindsey Graham pidió, en este caso al director del FBI, que describiera la actual matriz de amenazas que enfrenta a Estados Unidos. Lo hizo en una audiencia del Comité Judicial del Senado. Ojo a lo que dice el director del FBI. Dice, yo diría que es un momento único sobre el entorno en el que nos encontramos ahora en este punto de mi carrera. Dice, aunque es cierto que ha habido algunos momentos a lo largo de los años en los que las amenazas individuales podrían haber sido mayores aquí o allá de lo que pueden ser en estos momentos, nunca he visto un momento como el actual, nunca he visto un momento en el que todas las amenazas o tantas amenazas sean elevadas exactamente al mismo tiempo. Advertencia, alerta, en Estados Unidos la amenaza terrorista ya no solo preocupa en Europa, también preocupa al FBI. Seguimos hablando de Estados Unidos. En un movimiento estratégico para reforzar las capacidades militares y confrontar el dominio marítimo de China, la Armada de los Estados Unidos ha anunciado planes para equipar submarinos con versiones del misil Tomahawk que apuntan a barcos, conocido como Maritime Strike, según informa Bloomberg. La iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar las fuerzas chinas, particularmente en las aguas en disputa cerca de Taiwán. Estos misiles, modificados, originalmente diseñados para ataques terrestres, ahora contarán con un nuevo sistema de guía que les va a permitir atacar objetivos marítimos móviles. La Armada, después de recibir una versión inicial el año pasado para probarla, la ha declarado lista para el combate. De Estados Unidos pasamos a hablar de Corea del Sur, que el suministro indirecto por parte precisamente de Corea del Sur de proyectiles de artillería de 155 milímetros para Ucrania este año ha convertido al país en un mayor proveedor de municiones para el país devastado por la guerra, según informa The Washington Post. En un artículo sobre la prolongada guerra de Rusia contra Ucrania, este diario explica los esfuerzos de Washington por conseguir municiones de Corea del Sur, cuando la producción estadounidense de proyectiles apenas superaba la 10ª parte de los 90.000 que Ucrania necesitaba al mes. La ley de Corea del Sur prohíbe el suministro de armas a zonas de guerra, pero Estados Unidos está intentando persuadir a Seúl para que proporcione estas municiones, estimando que cerca de 330.000 proyectiles de 155 milímetros podrían ser transferidos por aire y mar en 41 días desde Corea. De Corea del Sur pasamos a hablar de Rusia. Informado este martes de que en las pasadas 24 horas los sistemas de defensa antiaérea han destruido un total de 113 drones ucranianos en distintos sectores del frente, sobre el mar de Azov y la anexionada península de Crimea. En su parte diario, el Ministerio de Defensa ruso precisa que 74 aparatos no tripulados fueron abatidos en diversas localidades de las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson, anexionadas por Moscú en septiembre del año pasado. Además, el mando militar ruso comunica que otros 39 drones ucranianos fueron neutralizados sobre las aguas del Azov y la península de Crimea. Defensa no ha informado ni de víctimas ni de daños causados por los ataques de los aparatos no tripulados. Seguimos hablando de Rusia, que ha declarado hoy que sigue abierta a negociar un arreglo, un acuerdo con Ucrania, pero eso sí, recalca que lo importante es alcanzar los objetivos planteados en el marco de la campaña militar. Dicen que el presidente ruso, Vladimir Putin, ya ha repetido en reiteradas ocasiones que lo importante para Rusia es conseguir sus objetivos. Esto es lo que dice el portavoz Dmitry Peskov a la cadena RTVI. El portavoz además subraya que desde luego Rusia preferiría alcanzar sus metas con medios político-diplomáticos. Seguimos hablando de Rusia, de su presidente, de Vladimir Putin, que va a abordar este miércoles durante su viaje a Arabia Saudí y Emiratos Árabes el conflicto en Gaza, la guerra en Ucrania y las perspectivas de la cooperación en el marco de la OPEP, según ha informado hoy el asesor internacional del Kremlin, Yuri Usakov. Dice que además del palestino-israelí, que es el conflicto más candente en estos momentos, naturalmente van a debatir la marcha de la operación especial militar, que es algo inevitable. Según Usakov, será muy importante que los colegas extranjeros de Putin escuchen sus valoraciones sobre el desarrollo de la situación en Ucrania. Precisamente hablamos de Ucrania, hablamos de este conflicto, y es que Reino Unido dice que Rusia pretende tomar el control de toda la región de Donetsk este mismo invierno. Es lo que apunta el Ministerio de Defensa británico en su último informe de inteligencia de defensa. El Ministerio está diciendo que el ejército ruso ha realizado avances progresivos en la ciudad en ruinas de Marinka durante las últimas semanas. Dice que los renovados esfuerzos de Rusia contra Marinka son parte de la ofensiva rusa de otoño, que da prioridad a extender el control de Rusia sobre las partes restantes del Oblast de Donetsk, lo que muy probablemente, según este informe, sigue siendo uno de los principales objetivos de guerra del Kremlin.
Ponemos ahora el foco en Ucrania. El jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice este martes que el aplazamiento de la ayuda de Estados Unidos a Kiev, que se está debatiendo en el Congreso, puede crear un gran peligro de que Ucrania pierda la guerra con Rusia. Andriy Yermak también ha dicho a un grupo de expertos en el Instituto de la Paz en Estados Unidos que va a ser difícil mantenerse en las mismas posiciones y que la gente realmente sobreviva sin este apoyo presupuestario directo por parte de Estados Unidos. Seguimos hablando de Zelensky, hablamos de las disputas internas que siguen teniendo lugar en Ucrania. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha acusado al presidente ucraniano de mentir sobre cómo le está yendo a Ucrania en su guerra en curso con Rusia. Klitschko dijo durante una entrevista reciente que estaba de acuerdo con la evaluación del general Valery Zaluzhny, que decía hace apenas un mes, sobre todo, pues que el conflicto había llegado a un punto muerto. Zelensky rechazó, sin embargo, esta evaluación de Zaluzhny unos días después de que publicaran sus comentarios, diciendo que la guerra era todo menos un punto muerto, y intentando desviar la situación, acusando a Vladimir Putin de que estaba tratando a sus tropas como carne y que permitía que fueran masacradas. Seguimos hablando de Ucrania. En este caso, los camioneros eslovacos han puesto fin al bloqueo del único cruce de camiones del país con Ucrania. Los transportistas se han unido a sus homólogos polacos para bloquear el puesto de control en protesta por la competencia de los ucranianos. Stanislav Skala, el jefe del sindicato de camioneros de UNAS, ha dicho a la agencia Reuters que el bloqueo había sido interrumpido después de que algunos transportistas atrapados en la cola resultaran amenazando con bloquear las carreteras cercanas al cruce, lo que cortaría el acceso a las aldeas cercanas a la frontera. Añadía que los líderes sindicales se van a reunir en la tarde de hoy para discutir nuevas acciones. La UNAS inició el viernes el bloqueo en el cruce de Visnenemeque, permitiendo solo el paso de 4 camiones por cada hora. Hablamos también de Brasil. El ejército brasileño va a enviar 20 vehículos blindados a la frontera con Venezuela ante las tensiones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y Guyana en esta disputa por el control del territorio de Esequibo. El domingo, más del 95% de los votantes venezolanos aprobaron un referéndum con la anexión de esta región rica en petróleo, gas y minerales. Los vehículos blindados modelo Yaucarius saldrán de los estados de Río Grande do Sul, Mato Grosso y Paraná y tardarán cerca de un mes en llegar a Roraima, frontera con Venezuela y Guyana. El equipamiento va a estar ubicado en el cuartel del ejército en la capital Boa Vista, que se va a transformar en un regimiento de caballería con 130 soldados. La Policía Federal también ha reforzado su presencia en esta región. De hecho, el ministro de Defensa, José Mucio, ha afirmado que el operativo ya estaba planificado para combatir la minería ilegal, pero que también se podría utilizar unidades blindadas para garantizar la seguridad en esta zona. Terminamos hablando de economía, poniendo el foco en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está perdiendo el control de sus mensajes sobre las tasas de interés. Esto es lo que apunta un prestigioso analista que dice que, eso sí, los mercados financieros se equivocan al esperar recortes inminentes. Son las declaraciones del asesor económico jefe de Allianz, en concreto de Mohamed El-Erian, columnista de opinión de Bloomberg, que dice que la Reserva Federal bien podría tolerar una mayor inflación en lugar de empujar a la economía a la recesión para alcanzar su objetivo del 2%, pero también dijo que los inversores están reaccionando exageradamente al valorar fuertes recortes de tipos. Pendientes de toda la actualidad económica, geopolítica, pendientes del mejor análisis, una breve pausa y volvemos con la mejor programación. Volvemos con Todo es Geopolítica aquí en Negocios Televisión.